casi que... ¿Cómo le va, Cristian? ¿Cómo estás, Dolores? Buen día. Buen día. Bueno, ¿estás preparado? Y uno nunca está preparado. Uno nunca está preparado, sí, yo creo que sí, que está súper preparado. Bueno, empezamos con la primera pregunta que nosotros repasamos permanentemente, que pensamos que los adultos no debemos de vacunarnos, o que ya pasó, o que ya cumplimos con toda la vacunación previa, etcétera, etcétera. ¿Las vacunas son solo para los niños? De ninguna manera, y ese es un concepto bastante, digamos, moderno, en el sentido en que hay vacunas para todas las edades. Esto lo hemos dicho varias veces, seguramente la doctora Bisotti también en alguna ocasión. Todos en algún momento tenemos que recibir alguna dosis de refuerzo de alguna vacuna. La inmunidad de muchas de las vacunas, por ejemplo la vacuna contra el tétanos, contra la difteria, es inmunidad que decae con el tiempo y hay que nuevamente refrescarla a través de algún refuerzo de vacuna. No, a lo mejor no necesariamente de vacunas nuevas, en el sentido de decir alguna vacuna que no me di de chico, que me la tenga que dar de adulto. Aunque también sí hay vacunas que son para adultos, como la vacuna contra el neumococo para los mayores de 65 años o las personas que tienen... Que es vital. Y hablando de artritis reumatoidea, un llamamiento a los pacientes y a los reumatólogos, porque una y otra vez vemos que hay un mito, ya de paso comento un mito, porque me pasa mucho en el consultorio, la gente me dice, el reumatólogo me dijo que no me la dé por las dudas que se me agrave la enfermedad, que no me dé vacunas por las dudas que tenga alguna recaída de la enfermedad. No sabía. Ayer me pasó con una paciente con lupus, por ejemplo, y no, todo lo contrario, o sea, necesitan sí o sí la vacuna contra el neumococo, la vacuna contra la gripe. Son vacunas que no producen enfermedad, todo lo contrario, disminuyen... Qué difícil eso, ¿no? Pienso en esta paciente que es atendida por un reumatólogo, que le da esta información y que después por ahí tiene la suerte de hacer la consulta con vos y que vos le expliques como infectólogo, no, mirá, quédate tranquila, que al contrario, como refuerzo para sostener la enfermedad, te sirve estar vacunada. Y si no, se queda uno con la primera opción, o sea, por ahí no descreo de aquello que me está diciendo el reumatólogo. No, y particularmente estos pacientes realmente forman un vínculo muy estrecho con sus médicos tratantes. Y efectivamente incidir sobre ese vínculo a veces se requiere mucha habilidad, ¿no? Bueno, por eso lo decimos públicamente y aprovechamos este espacio y este medio para informar y educar en este sentido, que la vacunación es fundamental también para los adultos, pese a tener enfermedades de base que pueden suponer alguna contraindicación que en general no la tienen. No, que algunas las sí, hay, obvio. pero claramente siempre decimos que es preferible a lo mejor que un colega de otra especialidad, bueno, remita, digamos, nos derive a sus pacientes, nos confíe a sus pacientes para que nosotros podamos hacer lo que necesitamos. Bueno, ¿es malo dar todas las vacunas el mismo día? No, bueno, todas las vacunas. Se trata de, digamos, no hay que perder oportunidades de vacunación. Esta es la primera realidad. O sea, toda instancia en la que un chico va a ser o un adulto va a ser vacunado, si podemos aprovechar de dar todas las vacunas que sean posibles ese día, mejor todavía. Es decir, sin dudas que no hay que perder la oportunidad y está bien probado la administración simultánea de muchísimas vacunas, así como también con algunas otras sabemos que tal vez haya que pensar en algún tipo de interferencia, no en cuanto a la seguridad, sino en cuanto a la eficacia. Claro, perfecto. Pero, digamos, como concepto muy general, dar vacunas el mismo día está bien, digamos, varias vacunas el mismo día. Si la madre está embarazada, ¿sus otros hijos no deben recibir determinadas vacunas? No, a pesar de que una mujer embarazada es una mujer que tiene algún cierto grado de alteración del sistema inmune, el embarazo constituye un pequeño escalón en menos de la actividad del sistema inmune. Esto no se homologa, no se asemeja a otras situaciones en las que, supongamos, alguien con artritis reumatoidea que tenga hijos y que esos nenes a lo mejor no pueden recibir ciertas vacunas. Eso sí es cierto, pero no en el caso del embarazo. Perfecto. Los niños sanos no necesitan vacunarse y esto es una gran discusión donde nosotros tenemos acá un enorme valor. Dicen, y están, muchas veces habrás escuchado a alguien que dice, ¿pero para qué? El cuerpo humano es tan maravilloso que se defiende de todo aquello que debe defenderse y no hay necesidad de ponerle nada a ese cuerpo para que se defienda. Y esto me parece que tiene que ver con reforzar el concepto de vacunación y lo que significa a nivel social la vacunación, ¿no? Seguro, uno entiende la idea de pensar que a uno le introducen algo que no es propio. Uno entiende esta idea, concepción, sí. Pero lo que es cierto, también es cierto que antes decíamos, cuando éramos chicos, bueno, un chico tiene sarampión, listo, pongamos a nuestro hijo a que tenga sarampión también para que tenga la enfermedad natural. En la medida en que nuestros conocimientos aumentaron y hemos podido saber de complicaciones graves de las enfermedades
digo sarampión no lo digo porque sí, justamente esto es bien interesante porque existe muchos grupos antivacunas, existe una concepción de digamos, contra las vacunas en muchos países desarrollados, particularmente. Y son países que todos los años, en estos últimos años, vienen teniendo brotes una y otra vez de sarampión. Y siempre digo que al chiquito que le toca ser internado por una encefalitis por sarampión, seguramente el padre después no va a decir por qué no lo vacuné, digamos, seguramente va a decir por qué no lo vacuné cuando me lo recomendaron. No, y aparte esto tiene que ver también con una responsabilidad social, ¿no? Siempre insistimos sobre esto. Más allá de lo que me ocurra a mí en lo particular, debo considerar lo que ocurre a mi comunidad. Y si yo no estoy vacunada y soy un riesgo para mi comunidad, bueno, debo asumir un rol, ¿no? Sí, ojalá algún día llegáramos a pensarlo, aunque sea desde ese lugar, digamos. Bueno, el día que podamos pensar estamos poniendo nuestro granito de arena. Tenemos que hacerlo y me parece muy importante hacer esto, pero la conciencia social que es que las cosas no solamente terminan donde terminamos nosotros, sino que abarca a toda nuestra comunidad, a quienes nos rodean, ¿no? Bueno, ¿las mejores condiciones de higiene y saneamiento harán desaparecer las enfermedades? O sea, ¿las vacunas no son necesarias en ese caso? Es un concepto, me parece, de la medicina, digamos, positivista. Es decir, cuando antes creíamos que encontramos tal molécula y que eso significaba la solución a tal enfermedad. O cuando encontramos los tratamientos contra la tuberculosis y se pensó que se iba a erradicar la tuberculosis. O sea que no hay soluciones absolutas. De ninguna manera. Y tal vez un enorme desafío que tenemos por delante es, de momento, la única enfermedad que hemos podido erradicar en el mundo ha sido la viruela, a comienzos de la década de 1980. Estamos casi desde ese momento, a fines de la década de los 80, tratando de erradicar la poliomielitis. Y es algo que todavía no hemos logrado. Y en realidad es un desafío que en la medida que vamos progresando y vamos estando cada vez más cerca, sin embargo, pareciera que, como decimos comúnmente, se nos escapa la tortuga. Perfecto. Pero claramente la vacunación, cuando uno lo piensa en términos de la viruela, de la disminución de... Ya el hecho de poder plantearse disminución de carga de enfermedad es una cosa enorme, digamos. Poder tener menos personas enfermas, poder tener menos personas que se complican, que se internan como consecuencia de una enfermedad que se puede prevenir por una vacuna segura, eso es grandísimo. Esto que no nos vamos a cansar de repetirlo, digamos. Las enfermedades prevenibles mediante vacunación están casi erradicadas en el país, por lo tanto no hay motivos para que me vacune. Todo lo contrario. Sabemos siempre que las vacunas, en un pequeño porcentaje, supongamos que vacunamos a 10 chicos, tal vez uno pueda no desarrollar anticuerpos por algún motivo a la vacuna y pueda no quedar protegido. En la medida que de grupos de a 10 vamos pensando en que uno no está protegido, va a haber un grupo de chicos no protegidos y si el virus, supongamos, en el caso del sarampión es un muy buen ejemplo, reingresa a nuestra comunidad, esos 10 chicos, supongamos que no quedaron protegidos, son los que se van a enfermar. Esa es la razón por la cual, particularmente contra el sarampión, hay que darse por lo menos 2 dosis de vacuna después del primer año de vida, porque tal vez la primera no sea suficientemente potente, por decirlo de alguna forma. La gripe es solo una molestia y la vacuna no es muy eficaz. A ver. Qué mito. Normalmente la gripe es una enfermedad benigna, eso es una realidad. Que está lejos de ser una molestia, digamos. Una enfermedad no es lo mismo que una molestia, más allá de que esa enfermedad pueda ser una molestia. Exactamente, ¿Se entiende? Sí, absolutamente. Desde luego que estar enfermo en principio es algo molesto. Es molesto. Pero normalmente hay que decir que sí, que la gripe es una enfermedad benigna. Lo que es cierto es que personas como, nuevamente, las personas que tienen artritis reumatoidea, no es que tienen más posibilidades de tener gripe, sino que tienen más posibilidades de que la gripe se complique. Claro. Tengan internación, neumonía, tengan que ser admitidos a una terapia intensiva y puedan eventualmente morirse. Yo creo que el ejemplo que pusiste, el de la encefalitis, es muy claro. Efectivamente, por ahí la gripe puede cursar sin mayores complicaciones. Ahora, cuando te pasa a vos y cursa con complicaciones y una persona termina muriendo producto de la gripe, decís, ¿tenía este recurso al alcance de la mano y no lo tomé? Porque tuve una concepción, digamos, esto es complejo y me parece que está muy bien planteado desde ese lugar, porque nos pone frente a un desafío, una decisión responsable. Sí, creo que esto excede el tema de las vacunas, sin dudas. Todo el tiempo estamos lamentándonos de lo que podíamos haber hecho y no hicimos, ¿no? Pero me parece que con cosas como la vacunación, que es lo que estamos hablando hoy, está tan comprobado, hay tanta evidencia al respecto. De la eficacia. De la eficacia, de la seguridad. No confiar en quienes nos recomiendan la vacunación. Por suerte en Argentina eso es una minoría y digamos, en todo caso el problema del acceso a las vacunas no tiene que ver con estas objeciones culturales, sino, bueno, con lo que estamos tratando de hacer, que es un país un poquito más equitativo, pero... ¿Es mejor la inmunización por la enfermedad que por las vacunas?
Es un buen punto ese también. Claro, viste, acá también está el refuerzo de la mamá que No dice, vamos a decir... no, mi hijo anda descalzo y de esa manera se agarra todo, genera su propia inmunidad y después no se enferma nunca más. Bueno, creo que particularmente con las vacunas virales vivas, que son el mismo virus, pero que está atontado, atenuado, sí, para tratar de no producir la enfermedad como la que es la enfermedad salvaje, sino a lo sumo un pequeño cuadro febril, tienen mucha eficacia, pero es cierto que es posible que la inmunidad natural sea mucho más duradera en el tiempo que la inmunidad que ofrecen las vacunas. Lo que en todo caso el concepto es, la protección que me van a dar las vacunas no va a hacer que tenga una complicación grave de esa enfermedad. Es decir, si yo estoy vacunado contra el sarampión, no es imposible que yo tenga sarampión posteriormente, no es imposible. Pero en todo caso lo que no va a pasar es que tenga una encefalitis por sarampión. Este es el punto central. Fenómeno. Las vacunas, y acá hay un punto enorme, ¿causan autismo? Bueno, eso también es un San Benito que le colgaron en su momento a la vacuna contra el sarampión. No, y de esto, mirá, Laurita mira y dice como diciendo, pero qué locura. No, la cantidad que se ha escrito respecto a este tema, inclusive padres con chicos autistas que han referenciado el tema de la vacunación como el causante del diagnóstico de autismo de sus hijos. Sí, esto vino a partir de un estudio, de un fraude en realidad, porque no eso hay que decirlo con todas las letras, publicado en 1998 en The Lancet, una de las revistas de medicina más prestigiosas. Un estudio, digamos, pretendía ser un estudio en el que se demostraba efectivamente una asociación entre el autismo y la vacuna contra el sarampión. Sí. Y años después eso se demostró que había sido un fraude y por suerte, digamos, a la persona responsable se la inhabilitó de por vida. Pero el sarampión ataca en el Reino Unido, digamos, y una de las causas se sabe hoy es efectivamente el daño que hizo ese estudio a la comunidad. Por no vacunarse, perder la oportunidad de vacunarse por una situación o una mala información, ¿no? Sí. Bueno, tenemos que hacer la primera pausa, pero lo vamos a tener aferrado a la silla a Cristian porque quedan muchas preguntas por hacer respecto a aquello que por ahí en algún momento circula por tu cabeza, o alguien te comentó, o alguien te dijo. Es importante poner verdad o mentira sobre conceptos que pueden justamente hacernos tomar decisiones de manera irresponsable y después tener que lamentarnos. Llámanos al 011-4535-0705 o 0706 www.facebook.com/red de salud. Ya estamos de vuelta, no te lo pierdas. Bueno, tenemos cantidad de mensajes que obviamente están relacionados con el tema de la vacunación. Vamos a ir rápidamente a ellos para que el doctor Vizcayar los responda. Mariana Fernández dice, ¿qué puedo hacer si me atrasé con la tercera dosis de la vacuna del HPV de mi hija? ¿Le hago aplicar la dosis que falta sin importar cuánto tiempo haya pasado o tengo que realizar nuevamente el esquema? No hay que recuperar, digamos, lo que llamamos es recuperar el esquema, completar esa última dosis y ya está. No importa que se haya atrasado en el tiempo. Perfecto. Amalia dice, ¿me pueden informar sobre la vacuna de la varicela? Mi hijo tiene la vacuna que fue aplicada a los 2 años y ahora tiene 11 años. ¿Debo aplicársela otra vez? Sí. Es decir, digamos, si queremos el 100% de posibilidades de que no tenga varicela, vamos a diferenciar dos cosas. Una dosis de la vacuna de varicela lo que evita, y esto es muy importante como concepto de salud pública, son las varicelas graves, las complicaciones de la varicela. Lo que no va a evitar probablemente son que siga habiendo brotes, por ejemplo en las escuelas. Supongamos que en una escuela X en la provincia de Buenos Aires están todos los chiquitos de un curso vacunados con una dosis, pero aún así puede que haya un brote de varicela. Perfecto. No va a evitar el brote de varicela, pero sí va a evitar las complicaciones graves. ¿Se acuerdan respecto, justo esto pasó la semana pasada, respecto a esta información de este chiquito que había fallecido producto de una varicela que finalmente no había sido varicela, sino que había tenido una infección, ¿es así? En realidad sí tuvo varicela y tuvo una complicación derivada de la varicela. Sí, esto es cierto. Bueno, estos son uno de los motivos por los cuales se está evaluando, digamos, está en evaluación la incorporación de la vacuna en el calendario. Pero es una cosa, digamos, todavía está en estudio. Que está en estudio. Bueno, la familia Coronel, completa, pregunta, la vacuna indicada en niños para neumonía, ¿cada cuánto tiempo se debe aplicar? Bueno, hay un esquema, digamos, que se da hasta los 2 años de vida y, digamos, completando el esquema recomendado ya es suficiente, digamos. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad afecta a los chiquitos pequeños en sus formas muy graves y en algunas formas como la otitis y la neumonía son los grupos más vulnerables. Después los chicos más grandes ya no tienen esta chance de complicación a menos que sean inmunocomprometidos. Gabriela Sereno dice, es de Catriló La Pampa, que el viernes 18 se operó de las amígdalas, se opera de las amígdalas y le dijeron que se tiene que colocar la vacuna contra el tétanos. ¿Se la van a dar en el hospital, pregunta, o la tiene que comprar? ¿Qué edad dijiste que tiene?
No dice. No dice, Si es un pero la chiquito que operan. si es- No, a es ella- una chica, es Bueno, una señora. digamos, si no ha tenido refuerzo de vacuna que contenga el componente antitetánico en los Sí. últimos 10 años, efectivamente tiene que dársela. Que concurra el vacunatorio ahí en Catriló, digamos, seguramente hay un vacunatorio de la Perfecto. provincia de La Pampa, y que le den la vacuna doble, que es la vacuna contra el tétanos y difteria, para no perder la oportunidad de vacunar contra difteria también. No solo tétanos, eso es muy importante el concepto también. Ambas dos. Las dos, tétanos y Bueno, difteria, Gabriela, la doble. escuchaste, ¿eh? Vacuna doble. Miriam de Tortuguita fue a darle la vacuna al bebé de 1 año, le dieron todas menos la varicela porque no tenían, le dijeron que tiene que esperar 2 meses. ¿Es así? La vacuna contra la varicela la incorpora en el calendario de la provincia de Buenos Aires Sí. y recientemente la provincia de San Luis. A nivel nacional todavía no la hemos... esto está en estudio. Ella es de la provincia de Buenos Sí, Aires. pero es cierto que ha habido faltante en la provincia de Buenos Aires. Por esto, un concepto importante en esto y desde el sistema de salud es que a la hora que incorporamos vacunas, tenemos que saber que esta estrategia sea sustentable en el tiempo. Y una de las cosas por las cuales a veces se trata de ser un poquito más conservador es tratar de encontrar, hay que saber que contamos con las dosis de vacunas adecuadas, que los laboratorios productores... Que tenemos el suministro para... Eso mismo. Tenemos obvio. que tener en cuenta todos esos aspectos. Así que es cierto, la provincia de Buenos Aires tiene un faltante de vacuna contra la varicela, pero entre otras cosas es porque los laboratorios están un poquito complicados con la producción de Bueno, la vacuna pero lo también. importante entonces, Miriam, es que si no las tenés ahora, que esperes y que lo recuerdes, que te lo pongas en la heladera y que vayas insistiendo semana a semana para que efectivamente chequear cuando la vacuna aparezca y vacunar a tu hijo. Sí. Bueno, Miriam de Lugano, quiere saber si se puede vacunar de la neumonía, tiene asma. Sí, tiene que estar vacunada. Los asmáticos tienen más chance de complicación, así que sí, es importante. Bueno, Romina de Quilmes, con la vacuna Y de contra la gripe, vale la pena decirlo también. Los Y contra asmáticos la- moderados, los que tienen asma moderada grave, tienen que estar vacunados también contra la gripe todos los años. Bueno, dice que Romina que se vacunó a los 5 meses y le tengo que quedar otra, pero me dicen en la farmacia que tengo que esperar 2 meses. ¿Es así? Ay, Difícil la consulta. difícil la consulta porque hay una No. parte que me falta. Bueno, vamos con la próxima. Mi hija, Carla de Palermo, mi hija tiene 3 años y no le dieron la vacuna de la meningitis. ¿Se la tengo que dar? A los 3 años, Sí. si es una nena sana, ya no es necesario. Bueno, ok. Queda clarísimo entonces. Gracias, doctor. Un genio, como siempre. Un placer. Cambiamos de tema, pero que no del todo, porque había una relación directa entre, por ejemplo, el diagnóstico de artritis reumatoidea y la importancia de la vacunación. Escuchamos de qué se trata, cómo se diagnostica, cuáles son los síntomas y, fundamentalmente, es saber que hoy hay tratamientos de última generación que le brindan una calidad de vida muy, pero muy importante a los pacientes que tienen este tipo de diagnóstico.